Muy bien, súper bienvenido a una nueva lección de nuestro curso de programación nivel Achiever con Python. En esta lección vamos a trabajar con el ciclo for. El ciclo for es demasiado famoso, es demasiado poderoso, al igual que el ciclo while. Y en esta lección te voy a enseñar cómo está estructurado, cuáles son sus elementos importantes y cuál es la diferencia principal con el ciclo while. Entonces aquí te he traído una animación bastante curiosa y un pequeño ejercicio junto con su diagrama para que puedas entender cómo es que está estructurado el ciclo for. ¿Listo? Lo primero que debes entender es que vamos a utilizar el ciclo for cuando sabemos específicamente cuántas veces queremos repetir nuestro bloque de código. Entonces es un ciclo pensado para aquellas rutinas en donde tenemos un número específico de veces que queremos repetir nuestros códigos o cuando queremos ejecutar un proceso una cantidad de veces específica. Podemos observar que tenemos aquí un código que concierne a la simulación de pasos durante 5 segundos. Podemos ver aquí una variable que se llama pasos totales que inicia en 0 y dentro del for esta variable es incrementada. Pero vamos a analizar entonces qué es lo que hace este bucle. Si tú estás viendo, lo primero que aparece es la palabra for, después aparece aquí una i, que ya te va a explicar qué significa eso, después in range, y entre paréntesis aparece un número 5. Y dentro del for generamos un número aleatorio entre 10 y 20, esperamos un segundo, imprimimos un mensaje y finalmente le sumamos el número generado anteriormente a esta variable acumuladora. Entonces prácticamente este es un pequeño código que utiliza un ciclo para poder analizar cuántos pasos fueron dados en determinado tiempo. Entonces vamos a analizar rápidamente aquí nuestro diagrama. Al inicio de nuestro código tenemos aquí una declaración importante. Nos dice que de inicio vamos a tener i igual a 0. Y en el fin vamos a tener a i igual a 5. ¿Qué significa esa i? Esta i que estamos viendo acá es la misma i que aparece en nuestro bucle. Acá está. Esa i es demasiado importante para nosotros en el bucle for, porque es una variable de control. Es una variable que se va a ir incrementando automáticamente en cada iteración de nuestro bucle. O sea, cada vez que es ejecutado un bloque de código, automáticamente la variable es incrementada, sin que tú tengas que escribir más igual 1, no. Ella automáticamente va aumentando su valor. Y por eso dice aquí que en este código inicia en 0, porque siempre la variable inicia en 0, a excepción de unos casos que vamos a ver más adelante. Y aquí finaliza en 5. ¿Por qué? Porque resulta que cuando tú escribes range y entre paréntesis le pones un número, ese range lo que está indicando es la cantidad máxima de iteraciones que yo voy a dar con mi bucle. O sea, en este caso es 5, o sea, voy desde 0 hasta 5. Ahora, ¿qué sucede? Si yo entro acá en el diagrama a analizar, lo primero que aparece es una condición. Recuerda que los bucles siempre deben cumplir una condición para poder ser ejecutados. En el bucle for funciona exactamente igual. Entonces la condición es que si la variable de control es menor a 5, entonces se ejecuta un proceso. Ese proceso en nuestro caso es este bloque de código. Y posteriormente, antes de volver y preguntar por el estado de la i, mira que en el diagrama nos aparece este incremento i más igual 1 y aparece con un color diferente, te lo puse de esa forma para que te des cuenta que ese i más igual 1 no aparece en el bloque de código, porque como ya te lo mencioné, ese incremento es automático. Eso es lo que hace que marque la diferencia el bucle for. Esa variable nos va a servir para muchísimas cosas, que de hecho, si lo analizas acá en el proceso, utilizando el valor de esa variable, mira que aquí tenemos un print y dentro de ese print acá nos aparece esta variable con un valor de i más 1. O sea, estamos utilizando esa variable para mostrar un mensaje. Ahí es donde tú te vas a dar cuenta del potencial que tiene esa variable de control. Ya en los ejercicios prácticos nos vamos a dar cuenta cómo es que funciona. Entonces, ¿qué sucede? En el momento en que la i es mayor a 5, ya no se cumple esa condición y finaliza nuestro ciclo. Entonces, esto que estás viendo acá, de verdad que es muy poderoso. No necesita de una condición explícita, o sea que tengamos que escribir un if dentro del for para que funcione. Él automáticamente ejecuta ese bloque de código las veces que hayamos indicado dentro del range. Y así es como funciona la base, la estructura del bucle for. Ahora te voy a mostrar algunos puntos importantes que debes tener en cuenta a la hora de estructurar un programa con el bucle for. Igualmente tenemos acá el mismo código de la animación anterior y tenemos que es importante que iniciemos siempre con la palabra reservada for, o sea, esta que tenemos acá, todo en minúscula. Después es importantísimo que nosotros definamos
esta variable, porque recuerda que es la variable de control. Ahí aparece como i, pero desde ahora te digo que puede tener cualquier otro nombre, que incluso en los ejercicios que te he preparado más adelante, te vas a dar cuenta que tiene otro nombre. Normalmente tú vas a encontrar en la literatura, en internet y en un montón de ejemplos, siempre la variable de control con la letra i, porque la i significa iterator, que prácticamente es esa variable de control. Casi en todos los programas solemos utilizar esa i, pero puede tener otro nombre como ya te lo mencioné. Después tú vas a utilizar la palabra in y posteriormente range, que significa para esta variable en el rango de, recuerda que i inicia en 0, entonces en el rango de 0 hasta 5, eso es lo que significa esa partecita. Es importantísimo que siempre finalicemos la primera línea de declaración con 2 puntos, al igual que el ciclo while. Y después siempre poner la indentación de tu bloque de código. Entonces te puedes dar cuenta que el for funciona exactamente como el while. Es la perfecta oportunidad para tu crear programas mucho más rápido, de forma más efectiva, más organizados. Mejor dicho, te vas a dar cuenta que el bucle for se va a volver tu mejor aliado a la hora de programar. Muy bien, entonces te voy a mostrar ahora algo más que es demasiado importante para posibles programas que podamos desarrollar más adelante y consiste en lo siguiente. Resulta que el for, como lo mencioné anteriormente, tiene la palabra range dentro de su declaración. Ese range ya sabes que es el rango, es el límite, es la cantidad de veces que yo voy a ejecutar mi código, mi bucle. Ahora, él también puede recibir 2 parámetros adicionales, porque te das cuenta que en este ejercicio él solo recibía el 5, o sea, un número, que era el límite. Pero ahora, en este ejemplo particular, él recibe 3 parámetros. Mira, te puedes dar cuenta que tiene 3 espacios diferentes. Y te lo quiero explicar de la manera más sencilla posible. Resulta que el for tiene una variable de control. Esa variable de control puede tomar valores específicos y detallados según sea el caso que nosotros necesitemos en ciertos momentos de nuestros códigos. Por ejemplo, aquí cuando utilizamos 3 parámetros, significa que el primer dato que yo le paso es el número inicial en el que esta variable de control va a iniciar. El segundo parámetro corresponde al fin, es decir, en el momento en que mi bucle va a parar. Por ejemplo, yo puedo empezar en 0 y voy a terminar en 5. Puedo empezar en 5 y puedo terminar en 10. O sea, ese valor puede ser modificado en donde inicio y en donde termino. Y el tercer parámetro tiene que ver con los pasos. Significa que yo puedo aumentar esa variable automáticamente de acuerdo a estos pasos. Yo te lo mencioné anteriormente, en este diagrama te mencionaba que la variable de control aumenta automáticamente en 1. Pero ese aumento, ese incremento puede ser también personalizado. Cuando yo le paso por tercer parámetro un valor, ese valor corresponde a los pasos. Por esa razón, si tú lo ves acá en la animación, tenemos una escalera donde el inicio es este y el fin es este. Y los pasos son esos pasos que está dando el perrito en esta animación, ¿sí? Que puede ser de 1 en 1, 2 en 2, 3 en 3 y de esa forma vamos a poder definir específico y detallado. Y acá, como te puedes dar cuenta, en este código de ejemplo tenemos 3 variables, inicio, fin y pasos, tal cual como el ejemplo de la animación. Inicia en 0, termina en 10 y los pasos corresponden a 2. Entonces voy a ir desde 0 hasta 10 en pasos de 2 en 2. Y como te puedes dar cuenta, en la animación dice 0, 2, 4, 6 y 8. Exactamente como te lo mencioné. Ese es el poder de los parámetros adicionales del bucle for. Espero que de verdad lo hayas entendido, que esas animaciones y estos ejemplos te permitan visualizar de forma súper detallada cómo es que funciona, cómo es que está estructurado el bucle for. Y ahora, cuando vayamos directamente a nuestro notebook de Google Colab, puedas entender la sintaxis y que te quede súper sencillo desarrollar nuevos programas con el bucle for. Te veo en el siguiente video para que podamos entonces trabajar en el notebook que te he preparado y pongamos en práctica toda esa teoría que te acabo de transmitir. Te veo en el siguiente video.